Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este video les voy a enseñar a hacer este delicioso suéter a crochet. Es muy fácil y rápido de tejerse. Está tejido en una talla chica de dama, pero pueden tejerlo en el tamaño que ustedes quieran. Los materiales que yo utilicé para este tamaño fueron 500 gramos de estambre, de un estambre de calibre 4. Vamos a usar también dos ganchos, uno del número 6,5 para tejer todo el cuerpo y uno del 5,5 para hacer un detallito en el cuello. Necesitamos también nuestra aguja capotera o estambrera para esconder los cabos sueltos y coser y unas tijeras. Si están listos, voy a darles la prueba de punto para después poder empezar. Antes de enseñarles la prueba de punto, les voy a hablar sobre la puntada por si alguien lo va a tejer con un número de cadenas diferente al mío. Nuestra puntada necesita un número de cadenas que sea múltiplo de 2 más una cadena más en este caso 2 cadenas más que van a ser nuestros puntos de orilla. Y para la prueba de punto, ¿y qué es la prueba de punto? Bueno, es el número de puntos que nos caben en 10 centímetros y el número de vueltas que nos caben en 10 centímetros. Para mí, 11 puntos y 9 vueltas tejidos en nuestra puntada que vamos a utilizar para el suéter me dan un cuadro de 10 por 10 centímetros. Comenzaremos haciendo nuestro nudo deslizado. Así que formamos un aro con nuestro estambre, dejando la punta por debajo, sostenemos las dos hebras y pasamos la hebra que está arriba, la pasamos por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Jalamos, metemos nuestro gancho y jalamos la hebra que está detrás. Y ahora vamos a tejer 55 cadenas. Una cadena es dar una lazada y pasar por el aro que tenemos en el gancho. Ahí llevo 1, 2, lazada y paso por esa argolla y seguimos así hasta tener 55 cadenas en total. Ya que tenemos nuestras 55 cadenas, entonces comenzamos con nuestra primera vuelta. La vamos a comenzar en la segunda cadena desde el gancho. Aquí tengo 1 y 2. Recuerden que la argolla del gancho no se cuenta. Entonces, vamos a hacer una vuelta con puntos medios altos comenzando en esa segunda cadena. Así que damos una lazada y metemos nuestro gancho en esa segunda cadena, lazada, saco hebra, tengo 3 argollas en el gancho, lazada, la sacamos las 3. Vamos a hacer un punto medio alto en cada cadena. Voy a la siguiente, ya di mi lazada, meto mi gancho, lazada, saco hebra, lazada, saco las 3. Al final de esta vuelta debemos de tener en total 54 puntos medios altos. Así que vamos a tejerlos. Ya tenemos entonces nuestra primera vuelta de puntos medios altos y comenzamos entonces la segunda. Damos vuelta al tejido, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y vamos a hacer nuestra segunda vuelta igual tejiendo solamente puntos medios altos, uno en cada punto. Pero vamos a tomar las 3 hebras que forman el punto medio alto. Es decir, normalmente nosotros si hacemos el punto medio alto metemos nuestro gancho por aquí, tomando solamente 2 de las hebras que forman el punto. Pero en esta ocasión quiero que tomen las 3. Estas 2 hebras, voy a sacar el gancho, estas 2 hebras que forman la V y esta que tenemos aquí abajo, su tercera hebra. Entonces, vamos a meter el gancho debajo de esta tercera hebra. Así que damos la lazada y metemos el gancho aquí.
debajo de nuestra tercera hebra. Y hacemos nuestro punto medio alto. Vamos al siguiente, igual. Tengo 1, 2, 3 hebras, entonces meto mi gancho por aquí abajo. Voy a hacerlo otra vez. Aquí debajo. Tenemos que tener en total 44 puntos medios altos al final de esta vuelta. Síganlos tejiendo y yo los vuelvo a ver en el final. Estoy en el final de la vuelta. Llevo aquí 52 puntos medios altos. Voy a hacer el 53 aquí y voy a decirles dónde hacer el 54 para que no haya dudas. Fíjense bien, este es el primer punto medio alto que hicimos en la primera vuelta. Esta fue la cadena que dejamos para hacer ese primer punto medio alto. Voy a abrir un poquito. Esta es la cadena. Entonces, vamos a hacer nuestro último punto medio alto entre el punto y esa cadena que dejamos para subir. Entonces, damos la lazada y metemos aquí nuestro gancho. Y hacemos nuestro punto medio alto. Para nuestra tercera vuelta, giramos nuestro tejido, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y ahora vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Ahora solamente vamos a tomar 2 de las hebras del punto medio alto que tenemos y comenzamos desde el primer punto igual que en la segunda vuelta. Entonces, sin dar lazada, metemos nuestro gancho en ese punto tomando solo 2 hebras, lazada, saco hilo, lazada y saco las 2 argollas que tenemos en el gancho. Ese es un punto bajo y vamos a hacerlo así en cada punto. Debemos de tener 54 puntos bajos al final de la vuelta. Voy a hacer los 2 últimos puntos que me faltan. Aquí va uno. Y mi punto número 54 será en este último punto. Ahí meto mi gancho, tengan mucho cuidado de tomar las 2 hebras del punto. Y hacen su último punto. Y ahora vamos a la vuelta número 4. Para la vuelta número 4, giramos nuestro tejido, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y hacemos en nuestro primer punto un punto medio alto. Este punto medio alto que estamos haciendo vamos a considerarlo como un punto de orilla. Ahora, en el siguiente punto, hacemos otro punto medio alto, por favor. Metemos ahí el gancho y hacemos nuestro punto medio alto. Ahora, vamos a trabajar en ese mismo punto. Vamos a hacer un punto alto extendido. Esto es, damos una lazada. Metemos el gancho en ese mismo punto, lazada y saco hilo. Tenemos 3 argollas. Damos una lazada y sacamos solamente una. Lazada y sacamos ahora solamente 2. Y ahí vamos a dejar el punto. Ahora, vamos a saltar el siguiente punto. Saltamos este y vamos a trabajar en este. Damos una lazada, metemos nuestro gancho, lazada y sacamos hebra, lazada y ahora sacamos una argolla. Así, llevamos 4 argollas en el gancho. Vamos a hacer lo mismo. Lazada, metemos el gancho en el mismo punto, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos una argolla otra vez, así, tenemos 6 argollas en el gancho, 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Y ahora vamos a cerrar todos esos puntos. Lazada y sacamos las 6 argollas. Y ahora hacemos una lazada y aseguramos con una cadena nuestros puntos. Así. Lo que vamos a hacer es seguir repitiendo este motivo que hicimos aquí desde el punto alto extendido y esta figura en forma de almendra que formamos. Entonces, voy a hacerlo otra vez. Vamos a comenzar con nuestro punto alto extendido en el mismo punto donde hicimos nuestra almendra, ¿ok? Entonces, damos una lazada, metemos nuestro gancho en ese mismo punto, lazada y sacamos hebra. Lazada, sacamos una argolla, lazada, sacamos 2 argollas. Dejamos ahí el punto, lazada, salto un punto y en el que sigue meto mi gancho, lazada, saco hebra, lazada, saco una argolla, lazada, meto mi gancho, lazada, saco hebra, lazada, saco una argolla. Tengo 6 argollas en el gancho, lazada, saco todas las argollas y aseguro con una cadena. Así. Ya formé otro motivo. Otra vez. Lazada. En el mismo punto donde terminé, donde hice mi almendra, ahí meto mi gancho y hago mi punto alto extendido. Lazada, saco una argolla, lazada, saco 2. Lazada, salto un punto y en el que sigue meto gancho, lazada, saco hebra, lazada, saco una argolla, lazada, meto el gancho en el mismo punto, lazada, saco hebra, lazada, saco una argolla. Tengo 6 en el gancho, lazada, la saco, las 6 y aseguro con una cadena. ¿Ven? Entonces vamos a seguir repitiendo esto. Tengan mucho cuidado de meter siempre su gancho donde deben. Recuerden que cuando empiezan con el punto alto extendido hay que meterlo en el mismo punto donde terminaron. Así. Después saltar un punto y en el que sigue hacer el motivo de almendra. Así. Y sacamos todo. Y no olviden también asegurarlo con una cadena. Entonces, vamos a repetir eso y yo los veo antes de terminar la vuelta. Vamos a terminar esta vuelta número 4. Aquí acabo de hacer esta figura de almendra, así que voy a hacer mi punto alto extendido. Salto un punto. Ahí está, los cierro todos. Hago una cadena para asegurar. Una vez más. Salto un punto, meto el gancho, saco hebra, lazada saco una, lazada meto el gancho, lazada saco, lazada saco una argolla y la saco todas. Hago una cadena. Me quedan 2 puntos aquí. Cuando eso pase, entonces vamos a dar una lazada. Ya no vamos a hacer el punto alto extendido, es decir, hasta aquí terminamos nuestros motivos, ¿sí? Y simplemente en los 2 puntos que nos queden, vamos a hacer un punto medio alto en cada punto. Entonces meto mi gancho aquí y hago mi punto medio alto y en el último hago un punto medio alto. Este punto medio alto del final y este punto medio alto que hicimos al principio, yo les decía que hay que considerarlos como puntos de orilla. Estos nos van a servir para cuando cosamos nuestro suéter
y que no se nos hagan hoyos al momento de coser, ¿sí? Para eso son esos puntos de orilla. Entonces, bueno, ya terminamos nuestra vuelta número 4, entonces terminamos con este último motivo que hicimos. Aquí está el punto alto extendido, luego nuestra figura de almendra, cerramos con una cadena, en el penúltimo punto hicimos un punto medio alto y en el último un punto medio alto. Lo que vamos a hacer ahora es repetir la vuelta número 3, es decir, donde hicimos los puntos bajos, un punto bajo en cada punto, y la vuelta número 4. Las vamos a repetir hasta que nuestro tejido mida desde el principio 52 centímetros. Claro que si ustedes quieren hacer su suéter más largo o lo quieren hacer más corto, pues simplemente van a hacer menos repeticiones hasta que alcancen el largo que a ustedes les guste. No pasa nada, es un cuadro. Entonces, vamos a repetir esa vuelta 3 y esa vuelta 4 hasta que alcancemos esa distancia. Yo voy a hacer un poquito de la vuelta número 3 con ustedes para que sepan dónde poner sus puntos. Entonces, damos vuelta al tejido, subimos con una cadena y vamos a comenzar con la repetición de la vuelta número 3. Antes de comenzarla, quiero recomendarles que siempre se aseguren de que tienen los mismos puntos con los que comenzaron. En este caso son 54 puntos. Para el que haya puesto más o menos puntos, bueno, solo siempre cuéntelos para asegurarse de que no han quitado ni aumentado puntos. Esto se los digo porque a veces en esta repetición de la vuelta 4 podemos cometer errores. Entonces, mejor siempre revisar que no de repente toparse con que ya tenemos 4 puntos más o 2 puntos menos. Mejor ir seguro. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Nos toca hacer la repetición de la vuelta número 3 y es una vuelta que tiene solamente puntos bajos. Entonces ya subimos con una cadena que no cuenta como un punto y por lo tanto comenzamos en este primer punto con nuestro punto bajo. Ahí está. Vamos al segundo punto. Hacemos un punto bajo y ahora vamos a tejer en la cadena que hicimos para asegurar el motivo de la vuelta anterior. Ahí está. Y ahora vamos a hacer el siguiente punto bajo sobre el punto alto extendido. ¿Ven? Ahí está. Y seguimos así, sobre la cadena y sobre el punto alto extendido. ¿Ven? Muy sencillo. Entonces ya pueden hacer sus repeticiones de la vuelta 3 y de la vuelta 4 hasta que alcancen el largo que ustedes quieran o en mi caso, y para el que lo quiera tejer igual que yo, de 52 centímetros. Para que no quede ninguna duda, voy a hacer los dos últimos puntos de mi repetición de la vuelta número 3. El último punto va aquí. Ahí está mi punto número 54. Ahora sí, ya los dejo tejer. Pues ya mi tejido mide 52 centímetros, así va. Tuve que repetir 19 veces más mi vuelta 3 y mi vuelta 4. En total hice 20 repeticiones. ¿Ven? Ahí va. Y terminé en la repetición de la vuelta 4. Entonces vamos a hacer las dos vueltas que nos faltan. Vamos a hacer dos vueltas de puntos medios altos como las que hicimos al principio. Entonces damos vuelta al tejido, subimos con una cadena y vamos a hacer la primera. Comenzamos desde este primer punto, ahí metemos el gancho y hacemos 54 puntos medios altos. Voy aquí, una cadena, sobre el punto alto extendido y seguimos así hasta el final de la vuelta. Cuando terminen esta primera vuelta de puntos medios altos que estamos haciendo, entonces hacen la segunda, dan vuelta al tejido, suben con una cadena y por favor no se olviden que ahora sí tenemos que tomar las 3 hebras otra vez del punto medio alto. Entonces, comenzamos desde el primer punto, metemos nuestro gancho por aquí abajo
y hacemos nuestros puntos medios altos, igual, por abajo de la tercera hebra. Ya saben, 54 puntos medios altos debemos de tener en total. Bueno, pues ya voy a terminar mi vuelta de puntos medios altos. Me falta hacer aquí un punto de 53 y el último punto, recuerden, lo ponemos entre la cadena de subida, esta, y nuestro punto medio alto de la vuelta anterior. Ahí vamos a meter nuestro gancho. Entonces lo metemos y hacemos el último punto medio alto. Con eso terminaríamos esta parte. Les pido por favor, yo ya corté mi hilo, les pido por favor que al rematar dejen una hebra muy larga porque esta nos va a servir para coser los hombros. Entonces, bueno, yo ya la corté, la voy a pasar por el aro que tengo en el gancho, jalo y ya está entonces esta hebra lista para coser. Les pido que tejan ahora una parte exactamente igual a esta. Frente y espalda son iguales. Entonces vamos a tejer ahora esa pieza. Ya terminé las dos piezas que necesito. Vamos ahora a coser nuestros hombros. Acomodamos el tejido de manera que nos quede el lado del derecho del tejido hacia adentro, enfrentados derecho contra derecho. Acuérdense que el derecho de nuestro tejido está donde nuestra almendra está bien formada y podemos ver también ahí el punto alto extendido que hicimos. Este es el derecho. En el revés, el tejido se ve menos definido, ¿sí? Más morroñoso el dibujo. Este es el lado del revés. Entonces ponemos el lado del revés hacia afuera y hacia afuera de la otra pieza. Para el cuello, aquí si se fijan, yo ya puse unos imperdibles. Aquí están. Para el cuello yo estoy dejando una abertura de 20 centímetros. Lo que van a hacer es encontrar su punto central. Para los que estén tejiendo igual que yo, si tenemos 54 puntos, nuestro punto central es el número 27. Aquí ya puse mi marca. Y a partir de ese punto contamos 10 centímetros hacia un lado y 10 centímetros hacia el otro lado. Ya tenemos entonces nuestros 20 centímetros. Aquí si se fijan puse otros marcadores que es hasta donde voy a coser. Yo voy a coser de aquí de la orilla hasta donde está ese marcador. En puntos entonces a mí me resultaron aquí 22 puntos para los 20 centímetros del cuello y para cada hombro que mide 15 centímetros me quedan 16 puntos, ¿sí? Tengo 16 puntos de este lado y 16 puntos de este otro lado. Pueden hacerlo con imperdibles o con un hilito o con marcadores, con lo que ustedes quieran, pero pongan por favor sus marcas. Ya que tienen sus 20 centímetros separado de su cuello, ahora sí vamos a coser los hombros. Vamos a enhebrar nuestra aguja capotera o lanera con una de las hebras que dejamos al final de nuestro tejido. Empalmamos muy bien un punto contra otro para que no se nos vaya a ir cosiendo chueco. Hay muchas maneras de coser. Yo aquí voy a sugerir una. Vamos a hacerlo con punto atrás. Entonces, aquí está mi hebra y voy a pasar mi aguja al otro lado. Para asegurarme, voy a volverlo a pasar por el mismo lugar. Ahora, fíjense bien, vamos a saltar esta fila de puntos, esta, y vamos a la segunda. Entonces, pasamos nuestra aguja por esa primera V, vamos a la de enfrente, jalamos, y ahora vamos a regresar a la fila que dejamos. Aquí está un punto, aquí está otro punto y pasamos. Saltamos esta fila de puntos y vamos a la que sigue. Pasamos nuestra aguja
por las dos V's, por aquí y por aquí. Y pasamos. Y ahora vamos a regresar una fila a estos de aquí. Pasamos por ahí la aguja, ahí está la V y ahí está. Entonces, si se fijan, saltamos una, pasamos a la siguiente, tomamos los dos puntos y ahora regresamos a la fila anterior, tomando esta V y esta V. Otra vez, saltamos esta y vamos a la siguiente, tomando una V, la de enfrente, y regresamos a la fila anterior de puntos. Aquí tenemos una V y aquí tenemos una V. Voy a hacerlo una vez más. Salto esta fila y voy a la siguiente. Tomo la V, dos hebras y dos hebras y regreso. Dos hebras y dos hebras. Vamos a continuar así hasta que lleguemos a nuestra marca. En mi caso voy a tejer uniendo 16 puntos de cada parte, de la espalda y del frente. ¿Ok? Entonces, bueno, sigan cosiendo y yo ahora los veo. Ya llegué a donde está mi marca. Aquí voy cosiendo, entonces la voy a quitar. Y vamos a dar esas últimas puntadas. Salto esta fila, voy a mi último punto, aquí, y me regreso. Ahí está. Voy a pasar otra vez mi hilo en esa última fila de puntos. Así, y ahora voy a rematar. Paso. Y hago mi nudo. Pueden hacer otro si así lo quieren, si sienten que no está bien seguro. Ahora, esta hebra la vamos a pasar entre el tejido, así, a perderla entre los puntos. No importa en qué orden lo hagan, ustedes pásenla para que no se vea y el sobrante lo cortan. Yo lo voy a pasar por aquí, por aquí. Ya que cortaron entonces su hebra, su sobrante, van a coser exactamente igual el otro hombro. Y quiero enseñarles cómo se ve por el lado del derecho. Voy a dar vuelta a mi tejido para que vean la costura. Ahí está. Muy prolija nuestra costura. Entonces vamos a hacer el otro hombro y los vuelvo a ver. Vamos a continuar cosiendo. Ahora vamos a coser los costados, pero tenemos que dejar el espacio de la manga. Para la manga vamos a destinar 19 centímetros, ¿ok? Ese va a ser el espacio para nuestra manga. Yo, si se fijan, ya puse ahí mi imperdible porque hasta aquí voy a coser. Entonces nos acomodamos, seguimos igual con el revés de cada parte hacia afuera. Ya tengo aquí una aguja con una hebra larga y un nudo en el final. Entonces vamos a empezar. Acomodamos nuestro tejido bien empalmado, vuelta por vuelta. Guíense por estos nuditos que tienen, como este y este. Esas son las cadenas que hicieron para subir. Entonces, esa forma de nudo que adquirieron nos sirve para darnos cuenta de que nuestro tejido va bien y lo estamos cosiendo bien, no se está yendo chueco. Entonces, bueno, yo aquí ya metí mi aguja en el principio. Vamos a coser igual que los hombros con punto atrás. Aquí es importante que hagamos unas puntadas pequeñas, sin apretar, nada más firmes, pero sin apretar. Pero es la misma puntada. Entonces, bueno, yo ya tengo ahí mi hilo. Si se fijan, metí la aguja para asegurarlo entre los hilos que forman mi hebra, ¿sí? Por ahí pasé mi aguja y de esa manera mi nudo queda ahí firme, no se mueve. Entonces, ahora sí, voy a empezar.
Vamos a empezar aquí. Ya saben, puntadas pequeñas, sin apretar, pero firmes. Ahora avanzo. Me regreso. Avanzo, ahora estoy metiendo la aguja donde están mis nuditos. Me regreso. Siempre fijándonos que no se vaya moviendo el tejido, que sigamos viendo nuestros nudos, nuestras vueltas bien empalmadas. Avanzamos y regresamos. Avanzo. Y regreso. Y vamos a continuar así hasta que lleguemos a la marca que pusimos. Aquí ya llegué a donde estaba mi marca, así que voy a dar mis últimas puntadas. Rematamos igual que como hicimos con los hombros y esa hebra la vamos a esconder entre los puntos y cortamos el sobrante. Cuando terminen de hacer eso, entonces, por favor, cosen el otro lado exactamente igual y yo los vuelvo a ver. Una vez que ya terminaron sus costuras, remataron y escondieron sus hebras, vamos a darle vuelta a nuestro suéter. Ya lo tenemos aquí al derecho. Ahí está nuestra puntada al derecho. Aquí está nuestra costura y aquí está el espacio que dejamos para nuestra manga que vamos a empezar a tejer. Si estiramos un poquito el tejido, nos damos cuenta, aquí está la costura y aquí hay un espacio y aquí hay otro al lado de esa costura. Entonces vamos a empezar en este espacio. Con el mismo gancho seguimos tejiendo, el gancho del 6,5. Entonces, vamos a fijar nuestro hilo en ese espacio. Metemos ahí el gancho, damos una lazada, sacamos hebra, nos queda aquí una pequeña hebra. Y vamos a hacer una cadena para fijar nuestro estambre. Ahora jalen esa pequeña hebra para ajustarla bien. Lo que vamos a hacer es repartir 34 puntos a todo lo largo de la manga, 34 puntos bajos. Vamos a trabajar en los espacios que se nos vaya presentando y a repartir lo mejor posible nuestros puntos. Con eso, con repartir me refiero a que vamos a tratar de hacerlos lo más equidistantes posibles para que nuestro tejido no se frunza de repente o se haga holanes o se estire porque están mal repartidos y entonces quedan espacios con muchos puntos o quedan espacios con pocos puntos. Entonces, ahí ya hicimos nuestra cadena, jalamos esta pequeña hebra y esa cadena no cuenta como un punto, así que ahí mismo tenemos que hacer nuestro primer punto bajo. Volvemos a meter nuestro gancho, sacamos hebra y hacemos nuestro punto bajo. Tenemos que ir
tejiendo sobre esta hebra para irla perdiendo de una vez, para que al final no tengan que esconderla. Entonces, yo por ejemplo aquí tengo un espacio, ahí voy a hacer mi siguiente punto bajo. Si se fijan, llevo arriba esa hebra pequeña y voy tejiendo, dejándola entre el punto. Ya llevo dos, voy a este espacio. 3. Para cada quien puede resultar otra forma de repartir los puntos. No pasa nada si no los meten en el mismo lugar que yo los estoy metiendo. Yo estoy dando un ejemplo. Como les digo, lo importante es que queden lo mejor repartidos. Vamos a seguir entonces repartiendo esos 34 puntos. Si por algo no les quedaran 34 puntos, por favor les pido que les quede un número par de puntos. Eso es muy importante. Vamos a seguir y yo los veo más adelante. Miren, aquí llevo 15 puntos y ya llegué a la parte de la costura de mi hombro. Entonces voy aquí, 16, 17, está aquí la costura, y voy a meter mi gancho aquí en este espacio. 18, aquí otro, 19, 20. Si se fijan aquí, salté este pequeño espacio que estaba, porque si meto otro punto ahí, probablemente empiece a hacerse mi tejido o lo anudo, porque ya son muchos puntos y me van a quedar mal. Entonces, prefiero saltar ese espacio y meterlo aquí. Aquí voy a hacer otro punto. Vuelvo a saltar ese pequeño espacio y lo pongo acá. Aquí otro. Salto este pequeño espacio y lo pongo acá. Y bueno, vamos a seguir hasta llegar al punto de partida. Aquí ya llevo 32 puntos. Ya voy a llegar al punto donde comencé. Entonces voy a hacer mi punto 33, lo voy a hacer aquí. Y mi punto 34 lo voy a hacer en este espacio que tengo aquí, ¿ven? Aquí. Y ahora vamos a terminar la vuelta uniendo con un punto deslizado en el primer punto que hicimos, que es este. Aquí está su cabecita. Entonces, metemos nuestro gancho ahí en ese punto, lazada, y pasamos nuestra hebra por ese punto y por la argolla que tenemos en el gancho. Y ya está esa primera vuelta de nuestra manga. Para la segunda vuelta vamos a subir con una cadena que no cuenta como un punto y vamos a dar vuelta al tejido. Así que ahora nos acomodamos así, de esta manera. Y vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos bajos que hicimos, es decir, tenemos que hacer otra vez 34 puntos bajos. Como esa cadena no cuenta como un punto, tenemos que comenzar desde este primer punto que vemos aquí. Entonces ahí metemos el gancho y comenzamos nuestros puntos bajos, uno en cada uno de los que hicimos. Ya voy a terminar, me queda hacer un punto aquí y un punto aquí. Este es el 32, 33 y aquí el 34. Y cerramos con un punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos de nuestra vuelta, que está aquí, aquí está su cabeza. Entonces metemos nuestro gancho y paso y paso. Ahora vamos a la siguiente vuelta. Para nuestra tercera vuelta subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Y ahora vamos a hacer nuestra puntada. Vamos a hacer en este primer punto que tenemos aquí un punto medio alto.
Así que damos la lazada y en el primer punto, un punto medio alto. Y ahora vamos a hacer nuestro punto alto extendido. Lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos una argolla, lazada, sacamos 2 argollas y ahí dejamos el punto, no lo terminamos. Lazada, saltamos un punto y en el que sigue hacemos, metemos nuestro gancho, lazada y sacamos hebra, lazada, sacamos una argolla, lazada, metemos el gancho en el mismo punto, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos una argolla y ahora sacamos las 6 argollas que tenemos en el gancho de una vez, lazada y las sacamos todas y aseguramos con una cadena, justo lo que hicimos en todo el cuerpo de nuestro suéter. Y vamos a continuar repitiendo, ya saben, el motivo de nuestro punto alto extendido y nuestra forma de almendra. Vamos a repetirlo durante toda la vuelta. Yo los veo al final para decirles cómo vamos a terminar. Ahí está, ¿ven? Ya hice el punto alto extendido igual, comenzando desde el mismo punto donde había hecho mi almendra. Ya hice mi punto alto extendido y otra vez mi forma de almendra. Y continuamos. Aquí estoy ya en el final de mi vuelta. Hice aquí una almendra y su cadena para asegurar. Entonces voy a comenzar ahí mi punto alto extendido. Salto este punto, voy al siguiente y hago otra almendra. Cadena y me queda solo un punto donde tejer, que es este. Entonces aquí vamos a hacer una lazada y hacer un punto medio alto en este último punto. Con eso terminamos la vuelta y unimos con un punto deslizado en el primer punto medio alto que hicimos, que aquí está. Pasamos y pasamos. Y esa fue nuestra tercera vuelta de la manga. A partir de ahora lo que vamos a hacer es repetir la vuelta número 2, es decir, la de los puntos bajos, y la número 3, la que acabamos de hacer, hasta que nuestra manga mida 29 centímetros en total. En mi caso yo tuve que hacer otras 10 veces más estas 2 vueltas, para un total entonces de 11. Se las voy a enseñar, la que ya tengo adelantada. Entonces aquí comenzó mi manga y mide en total 29 centímetros. Recuerden que tenemos que terminar en una repetición de la vuelta número 3, donde están nuestras almendras, ¿sí? Ahí paramos. Entonces, tejemos otras 10 veces más nuestra vuelta número 2 y 3 o hasta que alcancen sus 29 centímetros. Comenzaré con ustedes esta repetición de la vuelta número 2 para que no haya duda. Así que subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y comenzamos nuestro primer punto bajo aquí en este primer punto. Recuerden que la cadena no cuenta como un punto. Entonces aquí hacemos nuestro primer punto bajo, el segundo punto bajo lo hacemos en este punto y luego continuamos haciéndolo en la cadena de la almendra y sobre el punto alto extendido que tenemos. Y así continuamos. En el final van a hacer su último punto aquí, aquí y hacen su punto deslizado en el primer punto bajo de la vuelta y así continúan, ¿ok? Entonces, bueno, yo los veo después de todas sus repeticiones. Ya que terminaron de repetir y están listos para seguir, entonces vamos a subir con una cadena, damos vuelta al tejido y ahora lo que vamos a hacer es una vuelta de disminuciones. Vamos a hacer solamente puntos bajos cerrados juntos. Esto es, vamos a comenzar desde este primer punto que tenemos aquí. Ahí comenzamos un punto bajo, metemos nuestro gancho, damos una lazada y sacamos hebra, dejamos ahí nuestro punto y ahora vamos al siguiente punto que es este. ¿Se fijan que no cerramos ese primer punto que hicimos ahí?
Metemos nuestro gancho, sacamos hebra y ahora vamos a cerrar esos dos puntos bajos al mismo tiempo. Así que damos una lazada y lo cerramos. Y de 2 puntos hicimos 1. Vamos a continuar igual. En el siguiente punto, que será donde está nuestra cadena, metemos nuestro gancho y comenzamos un punto bajo. Sacamos, ahí dejamos nuestro primer punto bajo, vamos al que sigue, sobre el punto alto extendido, lazada y sacamos hebra y ahora vamos a dar una lazada y a cerrar otra vez esos 2 puntos al mismo tiempo. Y así vamos a continuar haciendo solamente puntos bajos cerrados juntos. Ahí comencé otro, voy al punto siguiente y lo cierro los dos. Deberemos de reducir nuestros puntos a la mitad. Si teníamos 34 puntos, ahora deben de quedarnos un total de 17 puntos al final. Entonces vamos a continuar haciendo 2 puntos bajos cerrados juntos. Me quedan mis 2 últimos puntos bajos que hacer, cerrados juntos, uno aquí y el otro acá. Así que voy a hacerlos. Termino la vuelta, hacemos un punto deslizado en el primer punto que formamos y ya está. Vamos a la siguiente. Subimos con una cadena y muy fácil vamos a hacer un punto medio alto en cada punto de los que tenemos. Tenemos 17 en total. Y comenzamos desde este primero. Así que metemos el gancho y hacemos nuestros puntos medios altos. Uno en cada punto. Y yo los veo al final. Ya terminó mi vuelta, me falta un punto nada más. Aquí. Unimos con un punto deslizado en el primer punto medio alto. Y ya está. Lo que vamos a hacer ahora es seguir haciendo vueltas de puntos medios altos. Llevamos una, en total necesitamos 12, así que nos faltan 11 más. Subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y solo voy a empezarla con ustedes, esta siguiente repetición, porque no quiero que se olviden de que hay que tomar las 3 hebras del punto. Entonces damos la lazada y metemos nuestro gancho por debajo de la tercera hebra. Siempre, siempre tomando las 3 hebras del punto. Así hacemos un punto medio alto en cada punto y dejemos hasta que tengamos 12 vueltas de puntos medios altos. Y yo ahí los veo. Ya terminé de hacer las 12 vueltas en total que necesitaba de puntos medios altos. Entonces voy a hacer mi punto deslizado para terminar ya con esta última vuelta. Recuerden, los puntos deslizados siempre los hacemos entre el punto medio alto y la cadena para subir. Y ahora vamos a hacer nuestra última vuelta. Esta es una vuelta para darle un acabado más bonito a nuestro puño. Es un detallito nada más. Entonces, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos la vuelta a nuestro tejido y lo que vamos a hacer es punto cangrejo. El punto cangrejo se teje hacia la derecha. Entonces, vamos a meter nuestro gancho siempre tomando las 3 hebras de los puntos medios altos que tenemos ahí y entonces vamos a este lado, ¿ok? Aquí está mi cadena y voy hacia acá. Meto mi gancho, lo saco, doy una lazada, saco hebra, tengo 2 argollas en el gancho, lazada y la saco las 2. Igual, seguimos caminando hacia la derecha al siguiente punto que será este. Ahí meto el gancho, doy una lazada, saco hebra, lazada y saco las 2 argollas. Siguiente punto. Hacemos lo mismo. Si se fijan, nos van quedando estas onditas que vemos aquí. Vamos al siguiente punto. Voy a hacerlo una vez más. Entonces,
meto mi gancho aquí, lo saco por el otro lado, doy una lazada para sacar hebra, lazada y la saco las dos argollas que tengo en el gancho. Como tenemos 17 puntos, obviamente tenemos que tener 17 puntos cangrejo, 17 onditas de estas que tenemos aquí. Vamos a continuar y yo los veo al final de la vuelta. Ya tengo 15 puntos cangrejo aquí, voy a hacer el 16 y el 17. Así que me toca uno aquí. Ahí está, y el 17 lo voy a hacer en el último punto. Yo ya corté mi hilo. Ahí está. Vamos a dejar ahí esa argolla. Sacamos nuestro gancho y si se fijan aquí está su cadena de inicio. Entonces voy a meter mi gancho por un lado de esa cadena, por aquí. Lo voy a meter en la argolla que dejé y voy a jalar la argolla hacia abajo y hacia arriba. Y por ahí voy a pasar la hebra que me queda para hacer un pequeño nudo. Ahí está. Pueden hacer otro nudo si así lo quieren. Una vez que ya sientan seguro su remate, entonces nada más con su aguja capotera o estambrera esconden esta hebra entre los puntos y cortan el sobrante. Y ya está terminada su manga. Se ve muy bonita. Y ya que terminaron las mangas, cambiamos ahora a nuestro gancho del número 5,5 y vamos a hacer una orillita en el cuello, igual con punto cangrejo. Entonces, ponemos nuestro suéter enfrente a nosotros, la parte que queramos que sea la espalda y escogemos un punto más o menos en el centro de la abertura de nuestro cuello. Así que yo voy a empezar aquí. Tomamos nuestro hilo. Damos una lazada y sacamos hebra y hacemos una cadena para fijarlo. Y ahora comenzamos con nuestro punto cangrejo, así que vamos al punto anterior que es este. Lo vamos a hacer igual que en las mangas. Vámonos así en cada punto, seguimos tomando las 3 hebras de nuestros puntos medios altos. Cuando lleguen al ángulo donde cosieron sus hombros, no se preocupen, busquen los espacios. Aquí, por ejemplo, yo voy a meter el gancho aquí. Y aquí, por ejemplo, si yo lo metiera aquí, se me haría un hoyo. Y aquí también. Entonces, lo voy a pasar por aquí el gancho. Busquen la manera de que su tejido se acomode mejor. Así. Y ahora sí, continúo por el otro lado. Así. Y seguimos. En el final van a terminar igual que en los puños. Yo aquí, miren, aquí está la hebra que dejamos cuando fijamos nuestro hilo, la vamos a hacer a un lado y después la vamos a esconder con nuestra aguja capotera. Entonces a mí me falta hacer este último punto aquí. Ya corté el hilo, así que paso mi gancho por las argollas y como en el puño metemos nuestro gancho aquí en el siguiente punto. Pasamos esa argolla hacia el otro lado y rematamos. Y ahora, tanto esta como esta hebra, entonces las perdemos y cortamos el sobrante. Si se sienten más seguros, si quieren hacer un pequeño nudo ahí donde terminaron, no hay ningún problema. Antes de esconder su hebra, rematan con un nudo, aparte del que ya hicieron. Así. Y ahora sí, esta la pasamos por entre el tejido. Si ya escondieron todas sus hebras, miren, yo ya escondí las del cuello,
las de las mangas, las de la parte inferior. Ya no tengo ninguna hebra por ahí suelta. Entonces ya terminaron su suéter. Pueden ir a estrenar este suéter rápido, fácil de tejer y que además queda muy lucidor. Espero que les haya gustado el video, denle like si así fue, suscríbanse al canal para más videos de tejido a 2 agujas y a crochet. Yo les doy las gracias y los veo en el próximo. Adiós.